Hola a todos, a todas. Bienvenidos a esta nueva entrevista del archivo AIMI. Hoy nos acompaña la profesora Adriana Campos Umbarila. Ella es licenciada en Español y Lenguas Extranjeras en la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. También es doctora en Literatura por la Universidad de los Andes en Bogotá, donde escribió la tesis Autorías contrabandistas, cuerpos que reinventan y desestabilizan agendas políticas de lo indígena. En esta tesis, la profesora Adriana aborda estrategias de desmontaje de la identidad indígena a partir de la autoría en la literatura mapuche y guayú contemporánea. La profesora Adriana Campos en el año 2009 obtuvo la beca pasantía de investigación del programa Jóvenes Investigadores e Innovadores de Conciencias que realizó en el Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, vinculada al grupo de investigación Estudios Culturales, con el proyecto de investigación La propuesta identitaria en la narrativa guayú, transposición de formas de representación y visibilización social. En 2018 fue invitada como Visiting Scholar por el Departamento de Lenguas y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Pittsburgh para desarrollar su investigación doctoral bajo la guía del profesor Juan Duchesne Winter. Trabajó como profesora de literatura en la Universidad de los Andes y de la Universidad El Bosque en Bogotá. Actualmente es docente de posgrado e investigadora del Instituto Caro y Cuervo en Colombia y es también profesora de la Universidad Javeriana. Dentro de sus publicaciones más recientes resalto el artículo El contrabando de sueños y el tejido de sangre, una lectura ontológica de la poesía de Vito Apuchana, y El cuerpo-alma de la mujer Irama, la autoridad liminal y desafiante de Estercilia Simanga. Profesora Adriana, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y voy a comenzar Muchas con la... gracias por invitarme. Gracias, profesora. Voy a empezar entonces con la primera pregunta. Comúnmente se habla de literaturas indígenas, eh, pero tú, profesora, ¿estás de acuerdo con este nombre? ¿Qué ventajas y limitaciones tiene hablar de literaturas indígenas? Pues ha sido muy debatido la denominación de literaturas indígenas. De hecho, cualquier denominación que se ha intentado para que tampoco se ha definido muy bien si es un fenómeno o un movimiento, porque se escapa a toda denominación. Entonces, pero lo que sí se ha llegado a un acuerdo dentro de los investigadores y los teóricos es que se trata de muchas literaturas. Entonces, porque es, si se quiere, un fenómeno mundial de distintas y muy, eh, con distintas geografías y distintas lenguas a lo largo del mundo. Entonces tenemos literatura indígena en Australia, en China, incluso hay en varios países, como en Cuba, donde se consideraban extintos los pueblos indígenas, hay un movimiento muy grande de pueblos que se autorreconocen en este momento como uno de esos pueblos que se consideraba desaparecido y que han empezado procesos de construcción literarios. Entonces, se coinciden que son muchas literaturas de diversos orígenes y que además conjugan diferentes cosmogonías y que incluso escritores del mismo pueblo pueden plantear posiciones muy contradictorias, temas muy disímiles y un concierto de identidades en tránsito. Entonces, son identidades que se construyen desde diferentes polos que entrecruzan muchas veces lo indígena, pero también lo afro. Pero también otro tipo de identidades. Entonces, ¿qué se ha pensado que es indígena y desde qué punto de vista se ha pensado válido? Desde el punto de vista de, de que todos son pueblos subyugados, oprimidos, y todos han pasado por procesos de despojo
de opresión y demás a lo largo del mundo, en medio de procesos de colonización o en medio de procesos de imperialización y demás, también de extractivismo. Entonces, tienen unas luchas comunes en ese sentido, por ejemplo, frente al extractivismo, frente a luchas gubernamentales con los gobiernos en cada caso, eh, luchas lingüísticas, luchas por derechos ciudadanos, eh, luchas por validarse frente al Estado como pertenecientes a determinado pueblo, como es el caso de los Yanacona. También en Chile, como el caso de los mapuche, que se consideraban pues paisanos, campesinos en Chile. Entonces hay muchas coincidencias en las luchas de estos pueblos. Entonces, desde ahí es que, porque lo indígena pues es una categoría colonial que viene también de esa misma opresión, pero también ahí es que coinciden, pero igual no todos los pueblos ni todas las literaturas hablan de esa opresión en específico. De hecho, se ha empezado a hablar de que no se ahonde en esa herida colonial. Pero sí hay un reclamo constante en muchos de los escritores por reclamos de derechos pues que les asisten como ciudadanos, pero también como humanos y también como pertenecientes a distintos pueblos. O sea que en lo que tú nos propones, cuando hablamos de estas literaturas, estaríamos hablando de unas literaturas donde habita un reclamo constante, ¿no? Habita están recorridas por estos dilemas coloniales y pareciera ser que desde ahí se hacen estas literaturas, o por lo menos están muy comprometidas con estos temas que les serían inherentes. ¿Eso es posible afirmarlo respecto de estas literaturas? No, no siempre, se deslizan, como te digo, de toda categoría. Hay escritores que eh, se niegan, por ejemplo, a escribir desde su identidad, por ejemplo, maya. Entonces, temas que se le ha achacado a lo maya, entonces dicen, por ejemplo, la escritora Marisol Quemó publica una novela histórica en México y, y uno de los reclamos que se le hacía era que la novela no era un género maya y que entonces, ¿por qué escribir una novela maya? Y además que la hacía histórica sobre un personaje histórico. Pero entonces ella decía, mi identidad maya pues se sale en cada poro, por decirlo así, de la novela, pero no es explícito y tampoco... entonces empiezan a negarse a repetir ciertas temáticas que se consideran indígenas con respecto a ciertas literaturas. Entonces hay mucha diversidad en los escritores. Tenemos a David Animir escribiendo una literatura mapurbe que conjuga identidades populares, pero también mapuches y urbanas, y que además tiene un concierto de referencias tanto eh, a literatura considerada pues clásica dentro de los estudios literarios, pero también a referencias de la cultura popular como el rock, el punk, la música romántica, que aquí en Colombia se llama como música para planchar. Todo eso está presente en él, pero también tenemos a Avitab Chana, que es un escritor que se considera muy tradicional, pero su rol es bastante político y activista. Entonces, si, por ejemplo, en los dos, que se considerarían dos pueblos distintos, está presente la agencia, está presente el autonombrarse y nombrar el territorio. Entonces, sí hay unos puntos en que convergen, pero al mismo tiempo se muestran contradictorios en polos muy opuestos. Ujú. Yo creo que esta discusión que nos planteas se conecta con algo que quiero preguntarte porque hace parte de tus investigaciones y tiene que ver con este concepto de desmontaje de la identidad, que es, como lo digo, central en varias de tus investigaciones y en específico
en uno de tus artículos, en el artículo El contrabando de sueños y el tejido de sangre, una lectura antológica de la poesía de Vito Apuchana. La pregunta es, ¿de qué manera, justamente en relación con esto que nos has hablado de la diversidad y esto de deslizarse desde la identidad hacia otros problemas, entonces es, ¿de qué manera el problema de la autoría en la literatura indígena, en el caso wayú o mapuche, genera aquello que denominas desmontaje de la identidad indígena? ¿En qué consiste dicho desmontaje de la identidad? Pues el desmontaje es una preocupación que surge a partir de mi tesis doctoral y a partir de mis investigaciones en torno a Vitab Chana. Entonces, y después con otros autores. Entonces, esto de montar y desmontar la identidad, eh, yo lo pienso a partir de autorías que pueden parecer o simular, repetir los estereotipos que se piensan de lo indígena. Entonces, eh, en el caso de Vito Apchana se ha considerado en los diferentes estudios como un autor que revisa lo autoetnográfico, entonces, y lo autobiográfico. Y por muchos años se consideró de esa manera y se sigue considerando, a pesar de que el escritor se opone diametralmente a la autoría que creó. Entonces, por ejemplo, Miguel Ángel López Hernández, que es el que lo crea, es activista, gestor cultural, vivió muchos años en Medellín, como desde los 7 años, de ahí su pérdida en torno a la lengua del Guayunaiki y después su retorno a lo guayú, pero también al Guayunaiki, a reaprenderlo. Entonces, esa figura como tan política, pero también en retorno, en continuo retorno y reaprendizaje de lo guayú, y además que se ha lanzado a político, por ejemplo, a la alcaldía de Riohacha varias veces, se opone diametralmente a la figura de Vito Apchana. Entonces, Vito Apchana es este autor que nace en el 92, que es pastor, eh, contrabandista, que se supone que vive en la Alta Guajira, mientras que su escritor es de la Baja Guajira, o sea, de Maicao. La Alta Guajira es la zona más tradicional entre los guayú. Y eh, por la forma en que narra en primera persona, se supone que sus textos son, todos los poemas son autobiográficos. Sin embargo, pues Vito no es ficticio. Vito es ficticio porque además pertenecen a dos clanes distintos. Eh, Miguel Ángel es Puchaina y Vito Apchana pertenece al clan Apchana. Entonces, cuando le hacen el reclamo a Vito, los Bayú le dicen, pero ¿cómo te presentas con la autoría de un clan al que no perteneces? Entonces, eh, ahí pues se nota la creación ficticia del heterónimo, que es Vito Apchana, este personaje, autor creado para este libro. Entonces los dos se oponen diametralmente, pero al mismo tiempo Vito ganó mucho terreno dentro de los lectores en el tiempo del anonimato. Y además, Miguel Ángel López juega a oponerse a él. Entonces, esto de montar y desmontar la identidad lo pensé en el sentido en que, en la recepción de este autor, porque cuando los lectores conocen a Miguel Ángel, eh, se sienten como defraudados, se sienten engañados de algún modo porque esperaban otro autor. Entonces esperaban a Vito Apchana, el autor tradicional de la Alta Guajira y demás, pero se encuentran con un gestor cultural, eh, que se nota que está reaprendiendo la lengua y que está
y que además tiene una agencia política muy grande con respecto a esa puesta en escena del mismo Vítor Pchana, pero también de su otra autoría, que es Maloe. Entonces, esto hace que los lectores empiecen como a, a tener como un ruido con esas dos autorías, con la que plantea Vito Apshana y con la que plantea Miguel Ángel. Entonces yo me puse a estudiar cómo era que las dos se oponían y por qué, porque Miguel Ángel hace como ese juego en que primero eh, se, eh, se ausenta de la escena pública en el anonimato que hace desde los 90, en medio de los 90, una década en que su cuerpo y su proyección como escritor estuvieron totalmente ausentes, entonces yo lo llamo como un cuerpo en ausencia. Y, y luego, cuando se presenta a partir del 2000, empieza a establecer como ese contraste raro, en que al mismo tiempo que se presenta como Vito Apshana, pone como en conflicto al lector. Pero entonces yo me preguntaba con qué lo pone en conflicto y lo pone en conflicto es con su estereotipo del indígena. Entonces, ¿con qué considera que es indígena? Entonces, uno de los comentarios que más me llamaba la atención era, pero es que además de todo es político, además de todo se lanzó a la alcaldía. Entonces, ¿cómo así? Yo me esperaba otra cosa. Entonces, han habido, por ejemplo, tesistas de maestría que en su proyecto de tesis han querido trabajar a Vito Apshana y cuando lo conocen dicen, no, pero yo me esperaba otra cosa. Entonces, y se niegan entonces a trabajarlo, porque esperaban esa idea romántica del indígena atrapado como en el pasado, eh, un autor más tradicional, con vestimenta tradicional, que domine la lengua como primera lengua y demás. Y entonces eso me hizo pensar en otras autorías que hacen lo mismo con el cuerpo. Entonces, pensé en Estercilia Simanca, que ya es una autoría diferente y usa el cuerpo de modo diferente porque lo usa de modo frontal. Entonces, pero mientras que Miguel Ángel juega a que pareciera que él estuviera presente en su poesía, pareciera autobiográfica, y después resulta que no lo es. Estercilia, sin embargo, lo hace de un modo diferente porque ella se niega a ser personaje de sus cuentos. Entonces, eh, pero a pesar de que se niega a ser personajes de sus cuentos, a pesar de que los cuentos están escritos con otras personalidades literarias, se cae otra vez en esto de volver a hablar de autobiografía y autoetnografía en Estercilia Simanca. Entonces, eh, ese es el artículo del Cuerpo Arma como autoría liminal a partir de este cuento que es el encierro de una pequeña doncella. Entonces, el encierro de una pequeña doncella se considera autoetnográfico, pero la cosa es que Estercilia nunca pasó por el encierro guayú, por este ritual de paso que las mujeres pasan en la menarquia, las mujeres guayú. Entonces, ella nunca pasó por ahí y lo que hace más que una autoetnografía es construir el encierro que hubiera deseado tener, pero que sabe que no es propio. Entonces se pone a hacer una investigación de corte literario a lo largo de La Guajira y hablar con mujeres que pasaron por el encierro. Entonces, no hay un afán autoetnográfico, pero tampoco autobiográfico, que se le achaca mucho a ese cuento. Eh, pero sí hay, curiosamente, a partir de ahí nace una posición de la escritora como mujer Irama, como mujer que no pasa por el encierro. Entonces, esta mujer Irama es una mujer que habla, eh,
sea, las mujeres iramas son definidas como siervos eternamente infantiles y rebeldes. Entonces, ella siempre se ha definido a partir de ese cuento, a pesar de que el cuento no habla de una mujer que no pasó por el encierro, pero es porque la construcción de la mujer irama también se da en la recepción. Se da en la recepción cuando primero empiezan a decirle las mismas guayú, ay, pero tú si eres una mujer guayú, ¿por qué pasaste por el encierro? Entonces, y ella empieza a hacer aclaraciones, y esas aclaraciones que hizo en su momento, 2003, 2004, a las mujeres guayú, después se replican en las diferentes entrevistas y ella sigue reviviendo ese momento en que aclara que no es una mujer que pasó por el encierro, que es una mujer irama. Y explica que además eso ha definido su literatura. Entonces, aunque ella no está presente en los cuentos, todos sus personajes son niños. Entonces, es el irama en diferentes formas, ¿sí? Entonces, son cuerpos irama, cuerpos de niños o cuerpos de mujeres. Entonces, y son cuerpos arma que hacen que ponga en conflicto con ciertas presunciones de lo que es ser mujer guayú. Entonces, o de lo que se supone que es la literatura indígena. Por ejemplo, se piensa o pensamos muchos, pues antes de leer literatura indígena, muchos lectores llegan a pensar que se romantiza lo indígena, que se defiende de algún modo lo indígena. Y en escritores como Estercilia Simanca, como David Añiñir, que es mapuche, se pone en conflicto muchas de esas presunciones, porque se hacen críticas internas a cosas que se consideran, por ejemplo, colonialismo interno. Por ejemplo, el caso de que a Estercilia se le reclame el no haber pasado por el encierro y también el hablar sobre cosas que no vivió. Entonces, ella dice, me dicen que soy una mujer estrato 6 y que entonces yo no tengo por qué hablar sobre algo que no viví, porque se supone que tengo un nivel económico alto entre los guayú y entonces no estoy viviendo dificultades económicas, no estoy casada con un hombre con 6, 7 hijos, pasando dificultades económicas, no tengo hijos que han muerto de hambre. Entonces ella dice, yo pues me considero que mi rol es social. Entonces, de allí que pueda hablar sobre cosas que no he vivido. Pero entonces esa etiqueta testimonial y esa etiqueta autobiográfica se le achaca mucho a esta literatura. Y el desmontaje precisamente va para allá. Entonces, se monta una literatura que parece en apariencia como dar, suplir esta parte autobiográfica, pero en realidad en el momento en que empiezan a hacer la recepción de estos cuentos, a leerlos bien, a escuchar a sus escritores y demás, se desmonta esa idea. Y estas autorías, sobre todo en la proyección como del autor, en sus entrevistas, en las construcciones que hacen, también como esa construcción del escritor en el medio público, cuando hacen presentaciones y demás de sus poemas, van desmontando con su propio cuerpo, pero también con sus declaraciones, muchas de esas presunciones. Entonces, de ahí que entonces empiecen a encontrar ciertos rechazos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Vitab Chana no quiere trabajar su poesía. En el caso de Mapurbe, de David Añiñir, que es mapuche, encontró resistencia en los 90 cuando entró como al movimiento mapuche, que se consideraba muy anclado a esa parte territorial del Gualmapu, del país mapuche, y pues él viviendo en Santiago, en La Pobla, en el Cerro Navia, pues se consideraba que no era como
mapuche, que era un nacido en la ciudad, a pesar de que sus dos padres son mapuches. Y encontró mucha resistencia al inicio. Entonces, esos años 90, él, como empieza a escribir, como desde el 95, no encontró como mucha recepción entre los mapuches, pero tampoco mucha recepción en las editoriales. No se buscaba un escritor que mostrara sus, pues el proceso de colonización por el que pasaron muchos escritores huiliche en medio del despojo, que son abocados a vivir en las ciudades y que además fue permeado por toda la cultura popular, por toda la música y demás. Y su puesta en escena, pues tanto en su vestimenta como en su forma de hablar, pues es de un escritor nacido en la ciudad, pero también con raíces mapuches. Entonces, esa mistura no era como bien vista. Eh, y es en el 2000 en que, por ejemplo, Esther Cilia y el mismo David Añiñez empiezan a tener como esa recepción favorable, pero a partir de las redes sociales. Ellos construyen como su nicho de recepción y después, pues las editoriales no les queda otra que publicarlos. Pero entonces, de allí que yo hable como un cuerpo arma, que pone en, pone como en problemas al lector, pero también a las editoriales, también a los teóricos que quieren trabajarlos. Entonces, se dice que Buenún y David Añir, pues, han puesto en problemas a mucha de la crítica porque es como, ¿y aquí dónde está lo indígena? Pero entonces es por esa construcción como monolítica de lo indígena, como más de museo, como más en el pasado, más romántica. Eh, hace que los teóricos no les cueste ver lo indígena ahí, a pesar de que está la teoría y pues que se defiende mucho de que son identidades en tránsito, pero cuando se presentan obras con esas identidades en tránsito ya entran a haber problemas para estudiarlas, para enfrentarse a, a ese escritor y a esa obra que no casan dentro del estereotipo. O sea que estamos, cuando hablamos de desmontaje, estamos, como tú lo dices, frente a cuerpos que desmontan e interpelan a sus lectores respecto de sus imágenes, de qué es lo indígena, respecto de historias ya muy establecidas respecto de qué es lo indígena. Y en ese sentido, el desmontaje es un espacio de invención y destrucción a la vez, ¿no? ¿Podríamos decir eso? ¿Estás de acuerdo? Sí, se reinventan, se, se, se reinventan, se inventan y se desmontan. O sea, es como un proceso en el que desmonta a su lector, pero también desmonta el cuerpo de lo que se considera indígena y se construyen constantemente, pero son múltiples cuerpos. Yo pienso que es el cuerpo del escritor que se contrasta y se conjuga con otros cuerpos dentro de su literatura. Eh, entonces, como te decía, por ejemplo, en el caso de Estercilia, no es personaje, pero entonces a partir de todo el despliegue de su autoría en las entrevistas, se conjuga con esos otros cuerpos que son sus personajes, que también son cuerpos arma. Entonces pensaba en uno de los ejemplos que doy, que es el cuerpo de las niñas que se casan después de pasar por el encierro y se casan con hombres muy mayores. Esa es una denuncia, una de las denuncias internas que hace Esther Cilia. Y entonces esta niña se muestra como un cuerpo herido. En alguno de los cuentos eh, casi que se muestra la violación de forma muy simbólica, pero es un cuerpo violado. Eh, y es un cuerpo que sufre, que está oprimido por unas redes como simbólicas, guayú, que la atan pues a ese esposo que no quiere,
a un niño que está teniendo a los 13 años con un hombre de 80, y a una familia que además no la trata muy bien porque es pequeña, porque está apenas aprendiendo cómo llevar su rol en el hogar y demás, y lo resiente. Entonces, son muchos cuerpos que se multiplican y se conjugan, eh, y que hacen que el lector como que se sienta interpelado. Casi la imagen que usaba David Añinir es como que le propone un baile a cuchillo. Entonces, ese baile a cuchillo es muy diciente de ese cuerpo arma, es como que eh, lo va a herir con sus propios estereotipos, y lo va a descolocar de todo eso que piensa que es lo indígena. Entonces, pero más allá de herirlo, es también empezar a construir en colectivo luchas que se tienen comunes con los que no son indígenas, que son llamados Winca entre los mapuche o Arijuna en los Wayuu, eh, y que además no se siente cómodo llamándose mestizo, pero utiliza otros nombres como por ejemplo el de champurria. Es interesante esto porque mencionas mucho la palabra recepción, que pues, según lo que nos explicas, es central en el concepto de desmontaje. Y lo que encuentro aquí es que el desmontaje sucede justamente en la recepción del lector. Es decir, el lector también queda desmontado cuando tiene la experiencia de leer estos textos, porque se desmontan imágenes que son centrales, digamos, en la propia construcción de identidad del lector, como por ejemplo la imagen del otro indígena, que fue fundamental en el siglo XIX, siglo XX, y de repente en estas literaturas se desmonta. Entonces se desmonta también el lector y la identidad del lector. ¿Estarías de acuerdo con estas afirmaciones, Adriana? Sí, el lector, digamos, de a pie, que compra un libro y lo lee, pero también las editoriales, que como te digo, tienen que empezar cuando identifican esos nichos de mercado que se construyeron en medio de las redes sociales, como en el caso de Esther Cilia, que publicaba muchos de sus cuentos en blog, o en el caso de David Añinir, que también era por Facebook, pero también fue vendiendo los manuscritos en autoediciones, que también la usa Esther Cilia. Entonces, ya cuando se crea como ese nicho, ellos tienen que abrir el nicho de mercado. Entonces, eh, es el lector de a pie, pero también es esos circuitos editoriales, pero también es el lector especializado que tiene que empezar a construir otras herramientas teóricas para acercarse a estos textos. Estaba pensando también mientras me respondías esto, y es que definitivamente en la noción de desmontaje estamos frente a algo muy distinto a este otro concepto de la muerte del autor, ¿no? Porque en el desmontaje el autor no muere, se desmonta, que es distinto. El autor no desaparece, se desmonta, que es distinto a la muerte esta del autor, ¿no? ¿Tú encuentras diferencias fuertes entre muerte de autor, desmontajes como tal? Sí, pues, una de las cosas que mi director, que fue David Añín, fue David Solokov, que es argentino, él me hablaba de eso, de la muerte del autor. Entonces, yo lo encuentro la diferencia de modo de que yo no trabajo, de hecho, en la categoría del cuerpo arma y la categoría del desmontaje se oponen a la autoetnografía y a la autobiografía, que es precisamente el eje al que va Barthes. Barthes dice, no hay un autor que repita sus experiencias, que se refleje en ese texto. Em, y entonces yo acudo, en vez de acudir a esa parte autobiográfica, que además es la que ataca el concepto de desmontaje, acudo a la noción Foucaultiana, que de hecho fue la que le respondió a Barthes un año apenas después con el texto de ¿Qué es un autor? Foucault habla del autor como una función de autor.
Entonces, es una función de autor en el sentido de que es una categoría que se construye para el texto y es literaria. Entonces, es un producto literario, el autor, igual que la obra. Entonces, eh, desde ese estudio de Foucault, que recoge ese enfoque de que el autor es también legal, esa parte legal que queda inscrita en la página legal de cada libro, con los derechos de autor y demás, pero también es un autor que construye un posicionamiento dentro del campo de estudios, también que construye una figura pública que se proyecta y se opone, o sea, y que ha sido escrita eh, en varias obras. Por ejemplo, Borges, con Borges y yo, hablaba de esa división entre esa figura pública y que era el autor, sería la definición, y el escritor de carne y hueso, que era Borges. Entonces, eso queda en varias reflexiones y Foucault lo recoge. Y después han habido muchos estudios que han hablado sobre la pose del autor, sobre ese posicionamiento que construye dentro del campo de estudios, eh, y que lo construyen de diferentes formas. Entonces, a partir, por ejemplo, de sus fotografías, de toda la parte paratextual de la que nos habla Jeanette, yo trabajo muchos de los paratextos, entrevistas, como te digo, las persigo mucho, pero también incluso la publicación de los textos. Entonces, cuando se publicó uno, cuando se publicó otro, por ejemplo, me llamaba la atención en Vitapchana los 10 años de anonimato y después, cuando yo hago el prólogo en las hondonadas maternas de la piel, em, yo había estado construyendo desde el 2008 más o menos, como esos 2 años había estado construyendo como una serie de textos que había publicado Miguel Ángel López de modo esporádico. Y, y yo quería saber qué era el contrabandeo. Entonces, ¿con qué contrabandeo? Entonces yo decía, bueno, él es el contrabandista, pero alguien le tiene que, o sea, siguiendo la lógica hay un recurso que son los sueños, y alguien se lo tiene que entregar, entonces ¿quién se lo entrega? Y uno de esos poemas que yo encuentro es eh, Oscuridad Luz, que es un poema que él publica digamos que publica en el 2000, cuando sale del anonimato, lo recita en la Casa de Poesía Silva. Entonces, y es en el único poema que vuelve a hablar del contrabando. Entonces, y ahí el que le entrega es Hoktay. Y entonces yo me obsesioné con encontrar quién era Hoktay, que es el viento del este. Pero entonces toda esa construcción obedece precisamente no a una proyección del, eh, de- del, del, del autor, una proyección biográfica, sino que al contrario, yo lo que encuentro es que ellos se oponen a estar en sus textos. O sea, todos son cuerpos armados, desde ese sentido. El mismo Vitlab es un cuerpo arma que yo encuentro que es un cuerpo político, que, que nace en el 92 respondiendo a la constitución política del 91. Entonces, para darle a los guayú como un símbolo político que, en el que se pudieran identificar. Un símbolo político que hablaba, por ejemplo, de sitios simbólicos que atraviesan la Guajira, eh, que hablaba del calendario climático que tienen los guayú para poder encontrar el agua a lo largo del año. Em,
y de una serie de referentes pues ontológicos que pertenecen a todos los seres primigenios que conjugan la cosmovisión wayuu. Entonces son como Vitot-Chana es el conjunto de referentes políticos, lingüísticos, culturales y demás, en los que se pueden sentir identificados los wayuu. De ahí que se oponga Miguel Ángel López a ponerse en la escena, porque precisamente su cuerpo ponía en duda el de Vitot-Chana, que era ese cuerpo tan tradicional que necesitaban los wayuu para construirse políticamente en este nicho que da la Constitución Política del 91, que permite que empiecen a construirse como pueblos con una lengua, con una cultura, con un sistema normativo diferente al resto del país. Entonces, de ahí que yo lo pienso más como un producto literario y lo pienso que no, la autoría no solo está ligada al cuerpo del autor. Por ejemplo, en el caso de Vitot-Chana, una es la autoría de Vitot-Chana, que es este sujeto político, y otra es la autoría que proyecta públicamente Miguel Ángel López Hernández para oponerse a esa otra autoría. Entonces, ahí no hay una búsqueda de, eh, no sé, se levantó Miguel Ángel y se soñó, que no sé, sino que hay unas construcciones políticas eh, en todos estos autores que quedan reflejadas en esos cuerpos y en esas autorías. Eh, Justamente antes de que termine esta entrevista, Adriana, no quiero que termine esta entrevista sin preguntarte algo que, digamos, encontré en uno de tus artículos. Voy a leer la pregunta. En el caso del escritor Miguel Ángel López, y pensando que, abro comillas, cito tu artículo, los wayuu antes eran llamados guajiros, cierro comillas, tú propones que su poética, es decir, la de Miguel Ángel López, lleva a cabo una, entre comillas, guajirización de objetos tales como el libro, la escritura, la lengua española. Y aquí viene la pregunta. ¿Puedes explicarnos en qué consiste esta guajirización de objetos extranjeros, particularmente la guajirización de la lengua española, pensando en que Miguel Ángel López, por ejemplo, escribe en español, pero también en guayunaiki, a pesar de que no es un hablante directo como nos contabas? Sí, yo parto del concepto de contrabando escritural y parto de la idea del contrabando como se ha entendido históricamente entre los wayuu. Entonces, el contrabando wayuu tiene su origen antes de la colonia. Entonces, eh, quienes contrabandean con los wayuu deben entrar en los códigos wayuu para poder contrabandear con ellos. Y no solo es un intercambio cultural, sino también es un intercambio simbólico y demás. Y ha sido el contrabando una de las armas para combatir la colonia. Los wayuu, al mismo tiempo que los mapuche, nunca fueron colonizados. Y una de las armas que implementaron los wayuu fue el contrabando. Hicieron alianzas con los piratas, hicieron alianzas con los ingleses, eh, que se oponían a la corona. Y la otra arma fue el desierto. Entonces, el semidesierto wayuu no dejó que los españoles colonizaran la Guajira. Entonces, hay un manuscrito que se llama, si no recuerdo mal, el manuscrito de Apiez, y ahí narran cómo los españoles trataban de penetrar el semidesierto, pero no encontraban agua. Pero bueno, entonces llevaban comida, llevaban algunas provisiones, y los guayús se organizaban y les robaban la comida y las provisiones. Entonces, sin provisiones y sin nada y sin poder encontrar agua en el desierto, entonces se tendrían que volver. Entonces, solo llegaron a tomar Riohacha,
y Riohacha casi que la recuperan los guayú, pero esa es otra historia. Entonces, en el contrabando yo veo el contrabando escritural, veo esta misma parte de que tienen que entrar en los códigos guayú. Los códigos guayú son códigos de compensación, eh, códigos de linaje maternal, y entonces, y también pues cifrados por la lengua. Entonces, por ejemplo, hay holandeses casados con mujeres guayú, precisamente para establecer como los acuerdos comerciales y los lazos de sangre del acuerdo comercial. Entonces eso queda en algunos cuentos como el de Vicenta María Cioci, eh, que habla sobre ese linaje familiar. Entonces, precisamente ese obligar al que comercia con ellos a entrar en sus códigos es lo mismo que yo veo en su literatura, especialmente en la de los escritores desde los años 90. Entonces, eh, son escritores que, a pesar de que escriban en español, como en el caso de Miguel Ángel López con Vito Apchana y Esther Cilia Simanca, eh, a pesar de que escriban en español, sus cuentos están cifrados en concepciones y en términos guayú. Entonces, el cuerpo está en español, pero hay palabras en guayunequi que son como joyas que hacen, que iluminan el texto de unos significados en guayunequi y de concepciones en guayunequi. Entonces, esas joyas de significado hacen que el lector tenga que entrar a entender qué es qué son esas palabras en guayunequi. En los mapuche pasa igual. Entonces, y en mucha de la literatura indígena, muchos de esos escritores eh, incluso colocan un glosario, pero ese glosario se queda corto. ¿Sí? Hay muchas palabras que no están explicadas, hay otras que están explicadas de modo muy tenue. Y entonces uno siente, pues ahí sí como dicen en los niveles de lectura, que uno se queda en la superficie del texto cuando no entiende esas concepciones. Entonces, por ejemplo, Esther Cilia es muy frontal en sus planteamientos, pero hay muchas de sus críticas que están cifradas en guayunequi. Por ejemplo, este texto que te refería de la violación de la niña por parte de su marido queda cifrado, por ejemplo, en imágenes como Cachi, que es la luna. Entonces, Cachi eh, penetra a la niña. Es esa imagen la que se muestra de la violación. Y dice, en cambio, la lluvia Juyá llega a calmarme, Juyá es el que llueve, es masculino. Entonces, pero también hay otros textos como Hamu. Hamu es el hambre entre los guayú. Y ella toma la figura de Hamu, que es un hombre huesudo, feo, que mata a la gente en tiempos de sequía y que camina con la sequía y la muerte, pues caminaría con Hoktai, que paradójicamente es el que trae los sueños, pero también es el viento de la muerte. Entonces toma esa figura de Hamu ancestral y la vuelve un niño que muere de hambre. Y hay varias cosas que quedan implícitas dentro del texto. Entonces está, por ejemplo, referencias a la alcaldía de Riohacha como una casa blanca. Entonces, como referencias que quedan dentro del contexto cultural que entonces uno no alcanza a conocer si no es de la mano de la escritora que las explica o de una lectura muy, muy juiciosa del texto. Entonces, de la mano también de esas concepciones. Entonces, por ejemplo, Esther Cilia no te va a explicar que Hamo es un personaje ancestral que está en cuentos de Husayú, que es otro escritor guayú en los 60, sino que ya dice Hamo es hambre, pero no nos dice que Hamo es también un ser que va cazando gente con flechas.
y que trae la muerte. Entonces, en ese sentido, es que yo pienso que eh, se guajiriza, pues en el sentido de que antes eran llamados guajiros, pero el término más apropiado sería se guayunaiquizan, porque el guayunaiqui es la lengua de los guayú, se guayunaiquizan muchos términos, muchas capas textuales, el mismo, el mismo libro se guayunaiquiza, entonces se guayunaiquiza en el sentido en que, por ejemplo, el objetivo de ambos escritores, tanto de Vito como Esther Cilia, incluso se podía asegurar que de Vicenta y de muchos otros escritores guayú, incluso mapuche, es que se vuelvan orales, esos textos vuelvan a la oralidad. Entonces, por ejemplo, con el texto que nace, Vito Apsana, que es Contrabandeo Sueños con Arijunas Cercanos, eh, en una de las conversaciones que tuvimos con Miguel Ángel, él me contaba que el texto casi que se repartió de mano en mano y se vendió como a 1.000, 2.000, 5.000 pesos, o sea, algo muy, muy efímero, porque la persecución, o sea, lo que se perseguía con eso era que se difundiera. Y entonces el primer tiraje del libro se agotó muy rápidamente. Y a los 2 años hacen un segundo tiraje de libros, me explicó una de las bibliotecarias de, de, del Centro de Estudios Étnicos donde hacen la publicación, y vuelven y se hace todo la publicación del libro y vuelve y prácticamente desaparece, quedan muy poquitos ejemplares. Pero entonces, y el texto se empezó a recitar, se empezó a grafitear, se aprendió de memoria. Y lo mismo pasa con los cuentos de Esther Cilia. O sea, ella habla de chistes, como por ejemplo que nace un niño en La Guajira y el médico dice, pero este sí nació el 31 de diciembre, hay que decírselo a Esther Cilia. Entonces, pues por su crítica de que a todos los niños guayú, eh, bueno, a todos los hombres y mujeres guayú cuando los cedulaban les colocaban 31 de diciembre y manifiestan no saber filmar, y el nombre que se les ocurría el más, pues, ofensivo que se le ocurriera al registrador. Entonces, se vuelve como algo oral. Entonces se guayunaiquiza el texto porque entra otra vez en esos circuitos orales, pero también obliga al lector a que entre en los códigos guayú, por ejemplo, al entender que el contrabandeo de sueños es traído por Hoctay, por este viento de la muerte, y que es como un círculo de la palabra que, que circula dentro de todo lo existente. Entonces, que proviene de esos seres primigenios, que pasa por los especialistas de la palabra, que sería el araura, el tío materno, la piachi, la mujer tradicional, y la mujer, la médico tradicional, y que después viene a los aprendices, a esta serie de niños y jóvenes, pero también al resto de los guayú, y que entonces los recoge este contrabandista que es Vito Apsana. Pero Vito Apsana dentro de esa lógica sería un espíritu que, que conectaría a su escritor con estos sueños. Entonces sería un espíritu al ritmo que lo son los espíritus que tienen las piache, que son como espíritus auxiliares que les permiten conectarse con el mundo del origen y poder sanar y poder tener el conocimiento y demás. Entonces, esas lógicas están muy intrínsecas dentro del texto y plantean otros niveles de lectura que quedan, por ejemplo, en el título. Entonces, muchos han perseguido qué es el contrabando de sueño. Eh, y él lo explica por medio de ese tejido de sangre que mencionabas antes, como esa intercomunicación entre todo lo existente, que todo es humano. Bueno, profesora Adriana, yo creo que en todo lo que nos has dicho, nos das muchas claves de lectura respecto de textos.
Por ejemplo, esta noción de joya es supremamente interesante para pensar estos textos indígenas, ¿no? A partir de esas pequeñas joyas que están en los textos, se despliegan muchas fuerzas, muchos movimientos, y las lenguas terminan, el español termina transformado, pero también la noción de desmontaje, y asimismo la diversidad a la que estamos enfrentados cuando leemos este tipo de literaturas. Bien, muchas gracias por aceptar esta entrevista, y en los comentarios y la descripción de esta entrevista vamos a incluir algunos de tus artículos para que quienes vean esta entrevista puedan entonces leer tu trabajo. Adriana, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por invitarme y por conversar y charlar en torno a la literatura indígena y pues en torno a los autores que pues me han obsesionado durante los últimos años. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.